La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola Resistencia. Soy Jorge y me hice mecenas porque no estamos sobrados de periodismo independiente y por unirnos a una comunidad de gente que piensa más o menos como nosotros en contra de un entorno cada vez más hostil y opresor. Os mandamos un saludo desde Lanzarote, la balsa de piedra en la que Saramago navegó hasta sus últimos días y en la que ya podemos decir como él que no es nuestra tierra, pero es tierra mía. Un saludo a todos y nos vemos y nos escuchamos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Según la información de la que disponemos desde el Gobierno vasco, es algo independiente. El Gobierno francés ha venido manifestando su intención de incorporar algunos cambios en la política penitenciaria, concretamente la modificación de la calificación de PES de momento a 7 presos y también un proceso de acercamiento que por la información de que disponemos será progresivo, será gradual, será individualizado y en un primer momento afectará a presos cuya condena esté próxima a su finalización. Mañana nuestro plan original era ir a la Franja de Gaza, entrar en Gaza para poder, de la mano de esta Agencia de Naciones Unidas, conocer la situación de crisis humanitaria, de emergencia humanitaria que se vive allí después de casi 11 años de bloqueo. Desgraciadamente no lo vamos a poder ver porque nos han denegado el permiso. No es algo que nos sorprenda especialmente, la situación sobre el terreno es muy difícil, es muy complicada. Desde que Trump anunció que movía la embajada a Jerusalén, reconociéndola como capital del Estado de Israel, más de 6.000 palestinos han sido heridos en las protestas y en las manifestaciones. España, por primera vez, ha superado a Estados Unidos como destino turístico a nivel internacional y se ha quedado como la segunda potencia turística del mundo. Quiera que no, algo estamos haciendo bien en nuestro país en este sector. Este gobierno sacó a España de una crisis económica, la más dura de los últimos 40 años, del rescate económico. Estamos en estos momentos en la senda del crecimiento, estamos creando 616.000 puestos de trabajo. Ha sido un error grave y una grave negligencia administrativa, no política, porque política lo sería si hubiera habido algún tipo de voluntad de ocultación de algo, pero como eso no ha ocurrido, pues es una negligencia administrativa que ya ha tenido consecuencias para el responsable. Póngale el adjetivo que quieran, española o la catalana. Al final se envolvían en banderas proclamando la patria y lo que han hecho ha sido esquilmar el patrimonio de muchísimos ciudadanos y ciudadanas, en este caso en Cataluña, y también lo que estamos viendo en la Comunidad Valenciana. Al final hay políticos que confunden patria con patrimonio y acaban llevándoselo a paraísos fiscales. Muy buenos días, cafetera. La verdad es que hay algo de vocación de radio nocturna, Merich, en este programa. ¿Radio nocturna? Sí, porque es como
¿quién me lo dijo ayer? A José Luis Roch, periodista, que coincidí con él en la sexta y me decía, oye, por las mañanas, que os he escuchado alguna vez, dice, qué bonita es la radio, qué intimidad, dice, sobre todo la radio de la noche. Digo, hombre, hacemos radio por la mañana, pero vaya. Bueno, yo vengo de noche. Bueno, sí, es verdad, cuando tú llegas todavía no ha salido el sol, todavía no han puesto las calles. Muy buenos días a todas, hoy estaba la calle tranquila, danos un plano de cómo estaba la situación por los límites del bosque de Sherwood. Pues las tiendas ya empezaban, no abrían, pero empezaban ya a subir las persianas, empezaban a limpiar, empezaban a preparar los maniquís y empezaban a poner ya los carteles de segundas rebajas. ¿Vienes caminando? No, vas en metro y luego caminas desde el metro. Vale. Sí. Y en el trozo que haces de calle están levantando las persianas, así las cafeterías, y saludan, buenos días Manolo, y entregan barras de pan en plan... No, tanto no, porque en Madrid ya sabemos Madrugan que no, antes. Sí. Pero sí, bueno, se ven las vidrieras, la gente ya desayunando, en los hoteles, en los bares. Pero sí, a mí me gusta mucho Gran Vía a las 8 menos 10 de la mañana, porque es distinta. Vas no habrá mucho prácticamente movimiento, realmente, no, pero sí me te encuentras con las mismas personas. ¿Ah, sí? Yo ya las tengo así, yo creo que ya nos tenemos fichados y como somos tan pocas personas, siempre más o menos a las mismas horas coincidimos. Los espías de Nottingham, que están por los alrededores, acercándose, acechando siempre y que se encuentran a nuestro alrededor. En este bosque de Sherwood, salid de las profundidades proscritas, que estás en la cafetera. Hemos colocado en este claro del bosque una gran mesa con las portadas de los periódicos, con unas tazas de café, en un día que está manifiestamente cubierto, encapotado. Y aquí esperamos que vayan saliendo las proscritas de las profundidades, las resistentes, aquellas que luchan por la dignidad, por el estoicismo. Y entonces aquí desde el nido del águila del bosque de Sherwood, el programa La Cafetera va a tratar de analizar, con la ayuda de los analistas, ahora sí ya, con la ayuda del cuerpo de analistas de este programa, numerosos oyentes que se incorporan en directo al mismo y que nos ayudan a analizar la actualidad y son una suerte de termómetro que permite saber la temperatura, el estado de inquietud de la ciudadanía. Andrés Carmelo, buenos días. Hardy Useful, buenos días. Numa Guerrix, buenos días. Paloma Iriazábal, Agapito, Nanese, Enrique Quesada, muy buenos días, Enrique. José Perdi y tantos amigos que se van incorporando. Manuel Fuentes, buenos días, que se va incorporando a esta hora. Tío Orencio, el Winchester, Elena Noruega, José David, Mario Herreros. Bueno, muchísimas gracias por vuestra ayuda. Son nuestros analistas de cabecera, nuestro CIS particular, es con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que ya sabéis que participan en esta suerte de asamblea paralela que se genera en torno al hashtag del programa. Hoy, almohadilla Domenech en la cafetera. Almohadilla Domenech en la... Domenech. Se dice Domenech, ¿no, Mary? Domenech en la cafetera. Es que María sabe catalán. Bueno, mallorquín. Bueno, tampoco mucho. Mallorquín. Tampoco mucho. Tengo ahí cierta memoria. ¿A los mallorquines les incomoda que se diga catalán? ¿Tiene que ser mallorquín? ¿O debe ser catalán pero que se habla en Mallorca? Bueno, yo creo que ellos le llaman mallorquín, bueno, también porque tiene ciertas diferencias con el catalán en cuanto a pronunciación, incluso algunas palabras también. De hecho, el otro día hablando con una amiga que ya es de Barcelona, me dice, es muy difícil para algunos de nosotros entender a un mallorquín, dice, porque claro, es muy cerrado, ¿no? El catalán que tienen ellos, pero también es muy bonito, Bueno, pues es nuestra asesora en materia lingüística para la correcta pronunciación de un profano como yo, que no atina la mayor parte de las veces. Porque, claro, de un madrileño, porque yo habría dicho Domenech. Y entonces ya habría... Pero bueno, en esto se va aprendiendo poco a poco y a base de errores, pues así va avanzando la especie humana. Bueno, pues hablaremos con Xavi Domenech en el programa de La Cafetera, será sobre las 9 de la mañana. Tenemos mucho interés por saber, primero por poder hacer una aproximación, un análisis tras el resultado electoral. No hemos tenido la oportunidad de hablar con él hasta ahora y además, como ya sabéis, que mañana se tiene que conformar la mesa del Parlamento y en ese momento vamos a conocer... Bueno, se va a despejar la duda en torno a quiénes van a componerla, si será una mesa diversa, una mesa con el foco exclusivamente puesto en los partidos independentistas y también habrá, quizá quede algo despejado en las próximas horas de qué manera se va a elegir al presidente de la Generalitat, si será un presidente elegido de forma telemática, en cuyo caso Puigdemont es evidente que tiene todas las papeletas, o bien si se buscará una figura alternativa. Y bueno, pues hablaremos con él, intentaremos despejar algunas de estas dudas, pero también saber cuál es la posición de
el partido en esta situación tan compleja, porque han recaído algunas acusaciones sobre Podemos, sobre una cierta indefinición en el asunto catalán, si esto ha perjudicado o no a Podemos, si esto puede tener proyección nacional, si están observando ese desgaste, como se observa en algunas encuestas, así que vamos a tener la oportunidad de hablar unos minutos con Xavi Domènech en el programa La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotras, ayúdanos a analizar la actualidad. Pregunta Alberto Pajares, dice, ¿conocéis alguna forma de hacer de la app de La Cafetera un despertador para levantarme con la cafetera del día anterior? Estamos trabajando en ello. Tenemos al equipo de programación de cabecera cafetero, que estamos trabajando en la app, que va evolucionando poco a poco. Está todavía haciéndose algunas pruebas en cerrado, pero la verdad es que tenemos que presentarla. Escursel, José Carlos, porque tiene algunas herramientas bastante innovadoras y una de las cosas que pensábamos era precisamente esa. Pero bueno, ya lo hablaremos si queréis luego hacia el final del programa. Bueno, en primer lugar, las portadas de los periódicos para despejar la agenda tal y como la marcan los grandes titulares y así no dejamos ningún aspecto de la información abandonada, al margen. La Cafetera es un programa del que sales informado en todos los aspectos, tanto en la agenda setting como en la agenda paralela que nos recogen los grandes medios de comunicación. En la portada del periódico El País, el partido de Puigdemont y de Artur Mas cobró comisiones ilegales, dice el periódico El País en su portada. Sabéis que ayer se conoció la sentencia del caso Palau, una condena por financiación ilegal de Convergencia, y la justicia impuso 4 penas de cárcel y exigió el pago de 6,6 millones de euros. Era la Audiencia Provincial de Barcelona, condenó ayer a Convergencia Democrática de Cataluña al pago de esta cantidad por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar obras públicas. Osácar, el extesorero de la formación, fue condenado además a 4 años y medio de cárcel, y la sentencia del caso Palau incluye también penas de prisión para Félix Millet y Jordi Montul. Dice el periódico El País, saqueadores confesos de la institución cultural y máximos responsables de la misma cuando se lanzó la operación policial en el año 2009 y para la hija de este último, también para Gemma Montul. Un asunto que, como podéis imaginar, está en las portadas de todos los periódicos. Claro, porque en cierta forma ha ilustrado una manera de conceder obra pública desde las instituciones de Convergencia y como hay comunicaciones por escrito que se han dado a conocer, que estaban en el sumario, que se ha quedado abierto y algunas de las cuales algunas de esas conversaciones están circulando mucho por los medios de comunicación, y como hay tanta tensión con Cataluña, esto que es una herramienta muy útil también para algunos medios de comunicación para colocar el foco en la materia de la corrupción, especialmente ahora que también tenemos el caso Gürtel a juicio en Valencia y sin embargo ocupa titulares muy pequeños. Y cuidado, el Partido Popular tiene 10 piezas abiertas para este año. Va a ser un 2018 cuando algunos de vosotros decíais, el 2017 ha sido malo, a ver qué tal es el 2018. Pues el 2018 para el Partido Popular se presenta bien difícil porque son 10 piezas abiertas y una de ellas, el juicio al Partido Popular en Valencia, esta pieza del caso Gürtel, es una pieza muy compleja en la que los expertos, quienes siguen la información concreta de este caso, esperan una sentencia, así que podría ser la primera sentencia por financiación ilegal para el Partido Popular, muy difícil también. Bueno, es uno de los asuntos, pero que ha quedado completamente eclipsado cuando hemos conocido la sentencia en Cataluña del caso Palau. También, caso Púnica, declaración de Barreiro, la senadora se resiste a dimitir a pesar de la presión de Ciudadanos, dice el periódico en su portada, el periódico El País. Y tragedia entre las porteadoras del Tarajal. 2 porteadoras murieron ayer en la madrugada en una avalancha en el lado marroquí de la frontera de Ceuta. 6 mujeres han fallecido en el mismo lugar en circunstancias parecidas en un año. Estas mujeres que pasan con mercancías a los hombros en una imagen que casi recuerda a la Segunda Guerra Mundial, cruzan la frontera, son mercancías comerciales que se venden al otro lado y como hay un límite por persona, pues se observa una gran cola de gente
transportando estas mercancías a sus espaldas, mujeres mayores. La imagen es demoledora, pues hubo una avalancha y fallecieron dos de estas porteadoras, y por eso el periódico El País hoy lleva el asunto a su portada. También el Español pierde terreno en Marruecos. La presencia del Instituto Cervantes no ha servido para frenar el continuo declive, dice el periódico El País, y los letrados del Parlamento rechazan una investidura a distancia. El informe se opone a que Puigdemont sea elegido desde Bruselas. Es verdad, ayer se conoció el informe de los letrados de la Cámara, del Parlamento, donde quedaba de forma más o menos clara que se rechazaba la posibilidad de una investidura a distancia. Eso sí, dejaban la puerta abierta a un cambio en la norma. Esto lo que haría es dejar en manos de la nueva mesa, cuando se conforme mañana, dejar en manos esa decisión, porque si cambiasen la normativa, pues probablemente sí se permitiría una investidura a distancia. Dejadme que os dé un par de argumentos en esta dirección, un par de reflexiones, porque es verdad que a día de hoy en el Parlamento, tanto la norma como la norma aceptada socialmente, no permitirían una investidura a distancia. Y es verdad que Carles Puigdemont está insistiendo, y su partido está insistiendo en la necesidad de que sea Puigdemont el presidente legítimo y que por tanto se transforme, se cambie, se modifique esa norma y que se permita. Bueno, esto tiene dos objetos. Uno, manifestar que está dispuesto a hacerlo, manifestarlo públicamente, pero hay un segundo objeto, que es también presentarle a Esquerra Republicana la necesidad de ceder ante el candidato Puigdemont, ante el candidato de Junts per Catalunya frente al candidato que propone Esquerra Republicana. De esta manera lo que se aseguran es, o bien podemos elegir candidato, o bien Puigdemont va a ir hasta el final con esto y va a tratar de ser investido por Skype. Es decir, digamos que hay una cierta medida de presión para Esquerra Republicana para que ceda ante el candidato que propone Esquerra, el partido de Carles Puigdemont. Esto, digo que hay una cierta... Pues esto es política, la política funciona así. Esto por una parte, pero por otra, tiene cierta gracia la resistencia. Es verdad, claro, a nadie se le hace fácil la imagen de una Generalitat, que es una región bien importante, con unos presupuestos bien complicados, con una situación política muy compleja. Es difícil imaginarse una presidencia a distancia. Es muy difícil, yo creo que de esto es perfectamente consciente también el señor Puigdemont, pero lo que sí resulta irónico, y no digo que sea comparable la situación, pero sí resulta irónico que los mayores críticos con una presidencia a distancia sean aquellos que están dirigiendo Cataluña desde Madrid. Porque en este momento Cataluña vive bajo la aplicación del artículo 155 y por lo tanto sus instituciones están funcionando, sus presupuestos están siendo controlados a distancia, vía telemática también, ¿no? Hay una cierta ironía en todo este discurso, que además son los mismos que sin embargo sostienen que se puede gestionar una crisis como la de las nevadas con miles de coches atrapados también a distancia con una conexión por internet a través de un ordenador, ¿no? Y evidentemente no pretendo colocarlo todo en el mismo plano, pero digo que hay una cierta ironía incoherente en todo este discurso, porque a nadie nos parece, digamos, una situación tan compleja como esta que se pueda manejar a distancia. Probablemente requiere de todos los... algo más que la presencia, requiere del concierto y la ayuda de todo el mundo. Pero sí hay algo de irónico en esta situación. Bueno, en la portada del periódico ABC, las mordidas sepultan al partido que ha roto Cataluña en dos, dice el periódico ABC en su portada. La sentencia del caso Palau obliga a Convergencia a pagar 6,6 millones por enriquecimiento ilícito y señala a los padres del independentismo. Y he oído, de pronto, cuando lo decía, ¿por qué sonreías, Mary? Bueno, porque no creo que sean tan duros cuando se trata de un caso de corrupción del Partido Popular. Y una imagen similar también la elegida para el periódico La Razón. Convergencia nos roba. Claro. La verdad que no me han sorprendido mucho las portadas. La sentencia del caso Palau, pero hacías una reflexión cuando entrabas al estudio viendo estas dos. Claro, también es que este caso va a ser aprovechado inmediatamente para colocar el foco en a ver, es la que necesidad hay que de pensar en la importancia de las fechas y la importancia de que hoy vemos estas portadas y mañana se decide la mesa del Parlamento.
creo que es bastante importante. Pero ¿no? fíjate qué casualidades tiene la justicia española, ¿no? Porque... Bueno, ahí lo dejamos, pero ahí está. Yo creo que nadie en su sano juicio, por mucho que lo puedan defender, se puede creer que es casual que un día antes de la conformación de la mesa aparece la sentencia del caso Palau con esta contundencia. De la misma manera que nadie se cree que Artur Mas haya dimitido de forma preventiva 3 días antes por una cuestión casi de... Entre otras cosas porque él también lo dejó, dijo, la situación judicial no hace precisamente sencillo. Es verdad que la sentencia se esperaba en un escenario, en un calendario que podía englobar, digamos, estas semanas, pero ya nadie, es imposible, vamos, yo desde luego me resulta absolutamente increíble pensar que esto sea producto de la casualidad, y no creo que nadie en su sano juicio lo piense. Entonces, ¿hasta qué punto está la justicia española politizada? La sentencia del caso Palau confirma que se financiaba con comisiones del 4%, dice el periódico La Razón. Convergencia nos roba, un gran titular. La justicia señala a Convergencia Democrática de Cataluña por cobrar 6,6 millones a cambio de obra pública, aunque el montante puede ser mucho mayor. Tras décadas de poder, el partido de Artur Mas y de Puigdemont tenía una gran estructura para influir y encubrir los hechos delictivos, dice el periódico La Razón. El tribunal condena a Millet, Montul y el extesorero Osàcar a 9, 7 y 4 años de prisión y apunta a altos responsables. También los letrados del Parlamento rechazan la investidura telemática y además Plan Rajoy, rearme programático y más actos de partido frente a Albert Rivera. Rebaja ante la Junta Directiva Nacional el valor de las encuestas y activa la maquinaria para las elecciones del año 2019, dice el periódico La Razón en su portada. Ya sabéis que además anunció Mariano Rajoy que en el caso de que en el caso de que Carles Puigdemont insistiese en la investidura telemática, el gobierno mantendría la aplicación del artículo 155 y eso probablemente nos conduciría de nuevo a elecciones. El gobierno está dispuesto a mantener la aplicación del artículo 155 en el caso de que se insistiese por la vía telemática. Tampoco sabemos muy bien qué es exactamente lo que se espera, porque la única cosa que aceptaría probablemente el gobierno es que, bueno, iba a decir que Inés Arrimadas fuese elegida presidenta de la Generalitat, pero tampoco parece que eso les fuese a consolar demasiado al Partido Popular. Bueno, esto es la portada del periódico La Razón, portada del periódico ABC, y en El Mundo condena al entramado delictivo que financiaba al nacionalismo. Histórica sentencia del caso Palau sobre la corrupción en Cataluña. Convergencia deberá pagar 6,6 millones. Todo se creó para hacer llegar comisiones a Convergencia, dicen los jueces que apuntan a altos responsables sin identificar. Es verdad que la sentencia a Millet y a Montul se daba por hecha, pero lo que no parecía muy claro es si los jueces darían por probado la financiación ilegal del partido, las comisiones, y esto fue así con bastante contundencia en la sentencia, de manera que queda probado, según la sentencia de los jueces, que Convergencia se financiaba con unos porcentajes relacionados con la obra pública y que había concesiones a cambio de esas comisiones. También los letrados del Parlamento dejan sin salida a Puigdemont, rechazan la investidura telemática porque sin su participación directa faltaría un elemento esencial, dicen los letrados del Parlamento, y además, en letra pequeña, 7 muertos al naufragar una patera en Lanzarote. Dice además, PP y PSOE bloquean la despolitización del gobierno de los jueces. Por si nos cabían dudas viendo la coincidencia del calendario, las negociaciones para un nuevo pacto de Estado de Justicia encalla. En las últimas semanas los partidos han mantenido reuniones informales en el Congreso para abordar el fortalecimiento de la independencia judicial. En ellas, PP y PSOE han rechazado que 12 vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los propios jueces y no por políticos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. No te marches, que tenemos muchas cosas de las que hablar todavía. Should have stopped, but I do not know how. Just for now,
Let's make things right. Have some fun, or at least we'll try it. You've got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I play with it's not you? En las portadas de los digitales, Puigdemont insiste en ser investido pese al informe contrario de los letrados del Parlament, dice el diario.es. También el PDeCAT da por amortizado el caso Palau y descarta que vaya a afectar a las negociaciones con Esquerra Republicana. Además, el abogado de la acusación particular del caso Palau, la sentencia tiene una función catártica para la sociedad catalana. Dice, no era el 3%, sino el 4%, las claves de la sentencia que confirma mordidas a Convergencia Democrática de Cataluña. También en la portada del diario.es, las mujeres en Radio Televisión Española cobran de media 4.000 euros menos al año que los hombres. Y los incendios en Galicia dejan al descubierto el mayor descubrimiento de arte rupestre en décadas, dice el diario.es en su portada. Y en la portada de Público.es, una asociación católica quiere desahuciar a los inquilinos de casi 100 viviendas de protección oficial en Guadalajara. Además, los letrados del Parlament rechazan que Puigdemont sea investido a distancia. Rajoy advierte a Puigdemont, se mantendrá el 155 si es investido desde Bruselas. Además, Santi Vila se va al sector privado, pero no descarta postularse a la alcaldía de Barcelona. Y 257 heridos por las cargas policiales del 1 de octubre han presentado denuncia ante la justicia, dice Público.es. Además, en la portada de Infolibre, los directivos de Ferrovial salen absueltos del caso Palau, sí, porque los medios se están fijando mucho en los nombres de la política, pero quienes han salido completamente indemnes de todo este procedimiento han sido aquellas empresas que pagaban las mordidas. Una cosa son quienes las cobraban, pero detrás había cómplices necesarios. ¿Y sabéis por qué han salido absueltos los directivos de Ferrovial? Porque la legislación es muy laxa con los corruptores. Es lo que dice Infolibre hoy en su portada, pero es que además el paso del tiempo ha permitido que puedan escamotearse por las fisuras del sistema legal español. La Audiencia de Barcelona confirma que la constructora pagó 6,6 millones en mordidas a Convergencia. ¿Habéis visto algún medio que recoja el titular con esta contundencia? Porque todo el mundo habla de la sentencia confirma que cobraron 6,6 millones. Bueno, pues la sentencia también confirma que fue la constructora Ferrovial quien pagó 6,6 millones en mordidas a Convergencia a cambio de adjudicaciones entre 99 y 2009. Los directivos de Ferrovial se libran de ser condenados al estar prescrito el delito de tráfico de influencias. Prescrito, ya que pasaron más de 3 años entre los hechos y su imputación. Y algunos nos preguntamos por qué, si el fraude no prescribe para los usuarios, porque prescribe para quienes lo condenan, para quienes lo inician. El mensaje de Rajoy decepciona a una cúpula del Partido Popular muda, dice Infolibre.es en su portada. Dirigentes del Partido Popular esperaban un mensaje de Rajoy ante la Junta Directiva Nacional con mayor contenido. Coinciden en que el partido necesita un revulsivo con urgencia. En el entorno de Rajoy afirman que sabe lo que tiene que hacer. Esto es La Cafetera. Así que vemos, sentencia de caso Palau ha sido la protagonista en la información, protagoniza la información en las portadas de los diarios. Ayer se pronunciaron diversos miembros. Sergi Sabrià, Esquerra Republicana, sobre el caso Palau, donde Esquerra se mostró bastante contundente desde el inicio. No tenemos por costumbre hablar del resto de partidos desde esta sala. En todo caso, para nosotros es una buena noticia que haya sentencia del cas Palau y que cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que le toquen. Nosotros, respecto a la corrupción, no miramos nunca hacia el otro lado. Villegas, Ciudadanos, también se pronunció. Que estaba fundada la sospecha de que ahí lo que había era una trama organizada, que había una mafia que estaba saqueando el dinero de los catalanes, y ahora hay una confirmación judicial de esos hechos. Y Pedro Sánchez dijo, hay políticos que confunden el patriotismo con el patrimonio. Y pónganle el adjetivo que quieran, española o la catalana.
Al final se envolvían en banderas proclamando la patria y lo que han hecho ha sido esquilmar el patrimonio de muchísimos ciudadanos y ciudadanas, en este caso en Cataluña, y también lo que estamos viendo en la Comunidad Valenciana. Al final hay políticos que confunden patria con patrimonio y acaban llevándoselo a paraísos fiscales. Pero mientras tanto también hay otros casos, el caso Lezo, la Púnica, que se sigue en Madrid, el caso Gürtel, cuyas piezas se comienzan ahora en Valencia, en esta sentencia que, como digo, sobre la que muy seguramente se espera la primera sentencia por financiación ilegal, la de Valencia, que empezó el juicio ayer, y esas 10 piezas que tiene el Partido Popular abiertas sobre la mesa. Y luego hay una polémica en Madrid que igual habéis seguido. Cristina Cifuentes, el gobierno de Cristina Cifuentes no ha entregado la documentación a esa comisión de investigación que se sigue sobre el caso Lezo. La documentación que tenían, las conversaciones, las actas de las operaciones que se siguieron en el canal de Isabel II. Estaban en posesión de la Comunidad de Madrid y no querían, las han tratado de retrasar para no entregárselas a los diputados de la oposición. Cristina Cifuentes mantenía hasta este momento que no participó, esto hay un artículo de Mundo Diario, de Madrid Diario, que no participó en ninguna decisión sobre la compra de Emisao. Lo ha defendido hasta la saciedad. De ahí que algunos atribuyen que escondan estas actas por esa razón, para que no se vea si participó de verdad o no en alguna de esas decisiones sobre la compra de Emisao. Hay algunas actas que se han publicado en el diario.es, por ejemplo. La señora consejera doña Cristina Cifuentes interviene para manifestar su apoyo a este proceso y que desde la Administración General del Estado dijo siempre estaremos para ayudar en lo que sea posible y agradece la rigurosa y amplia información ofrecida y recibida sobre la propuesta de creación de la nueva sociedad. Así que mientras ella defendía públicamente que no había participado en ninguna decisión sobre la compra de Emisao, algunas de las informaciones que se han filtrado apuntan en otra dirección. A lo mejor así se entiende por qué el gobierno de Cristina Cifuentes no estaba entregando las actas que le exige la oposición. Ahí, al principio atribuían a que los jueces no se lo permitían. Hay hasta una directriz judicial que decía que eso no era cierto. Pero esa directriz judicial se perdió, desapareció por ahí, por la Junta, por el canal, por la Comunidad de Madrid, y ayer tuvo que salir Cristina Cifuentes a explicarlo. Ha sido un error grave y una grave negligencia administrativa, no política, porque política lo sería si hubiera habido algún tipo de voluntad de ocultación de algo, pero como eso no ha ocurrido, pues es una negligencia administrativa que ya ha tenido consecuencias para el responsable. Eso decía ayer Cristina Cifuentes, pero ya, claro, difícil de sostener cuando hemos conocido la filtración de algunas de estas actas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Bueno, y en esta semana os decía, teníamos muchísimo interés en hablar con Xavi Domènech. Xavi Domènech, muy buenos días. Buenos días. Porque ahora cuando está en debate la manera en la que se va a conformar el gobierno de la Generalitat y hay tantas dudas sobre la composición de la mesa, sobre la propia presidencia, hay algunas preguntas muy pegadas a la actualidad que sí me gustaría despejar. Porque, claro, está lo de la conformación de la mesa. ¿Os han ofrecido ya formar parte de la mesa del Parlamento? Se especulaba mucho si iba a ser una mesa diversa, solo de partidos independentistas. ¿Tenéis algún tipo de ofrecimiento? No, en ningún caso. Sí que nosotros planteamos que creíamos que esa mesa tenía que ser plural
que con más plural fuera de la mesa se daría una mejor representación tanto del Parlamento como de Cataluña. Pero bueno, ese es nuestro planteamiento, pero ciertamente no ha habido ningún ofrecimiento en ese sentido. Algunos oyentes se muestran interesados en el por qué tanta expectación en torno a la conformación de la mesa, que parecería más un órgano institucional. ¿Cuáles son exactamente las funciones de la mesa? ¿Por qué es tan importante que exista ese reparto? ¿Por qué hay tanta expectación? ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, básicamente porque subyace en la composición de la misma mesa, subyace la posibilidad o no de hacer una reinterpretación del reglamento del Parlamento para posibilitar una investidura telemática, diferida, bueno, da igual el método exacto, de Carles Puigdemont. Y eso conlleva una tensión en la composición de la mesa. Nosotros ya hemos dicho que nosotros no vemos esa investidura telemática por varios motivos. Primero, porque creemos que el reglamento no lo permite. Segundo, porque entendemos que la Generalitat de Catalunya está en Cataluña y, por tanto, la presidencia de la Generalitat de Cataluña y el gobierno de la Generalitat de Cataluña debe estar en Cataluña. Y tercero, porque lo que estaríamos viviendo, caso de que se produjera esa posible investidura telemática, es un epílogo de cosas que ya hemos vivido durante demasiado tiempo. Es decir, veríamos esa investidura, probablemente el Tribunal Constitucional la suspendería y el día siguiente nos encontraríamos exactamente en la misma situación, es decir, en la situación de tener que afrontar o bien que hay una propuesta de investidura de la presidencia de la Generalitat o bien que vamos a nuevas elecciones. Por tanto, para vivir todo esto, que ya lo hemos vivido otras veces, nos posicionamos claramente en contra de esa posible investidura telemática. Pero básicamente es por eso, que el tema de la composición de la mesa está generando tanto revuelo. Porque es quien interpreta la norma. Eso, como ha habido algunas tensiones precisamente derivadas de la forma en la que se estaban interpretando las normas de acuerdo a las votaciones, a la organización interna del propio Parlamento, pues para no repetir ese escenario. Para mí hay una clave muy importante en las entrevistas del programa que permiten avanzar posibilidades, escenarios, tanto a los corresponsales internacionales que lo escuchan como a los oyentes de la cafetera. ¿Qué crees que va a pasar? Porque una de las cosas que nos apuntan a nosotros es tanta insistencia por parte de Junts per Catalunya en que en la investidura vía telemática en realidad lo que pretende es decir el candidato debe ser un candidato nuestro. Y ahí se manejan una serie de nombres. Esquerra Republicana parece que en las últimas horas está buscando también un candidato para poder confrontarlo y decir no, pero nosotros proponemos a este. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Por dónde crees que se sitúan las conversaciones en este momento? A ver, ellos han expresado públicamente y creo que en ese sentido han expresado lo que están expresando también internamente en sus reuniones. Quiero decir que su candidato es Puigdemont y que no tienen otro candidato que Puigdemont. Lo que pasa es que esto todos sabemos, lo saben ellos, lo sabemos nosotros, lo sabe el conjunto de partidos políticos, que no tiene viabilidad futura ahora mismo. Es decir, que estamos viviendo una situación donde Carles Puigdemont está en estos momentos en Bruselas y que, por tanto, que eso no tiene viabilidad. Y es a partir de aquí donde de esa mayoría gubernamental que sale de las elecciones del 21 de diciembre, donde efectivamente el bloque independentista gana las elecciones como bloque, aunque como partido los gane Ciudadanos, deberían proponer un candidato o candidata alternativa. Parece que ese candidato o candidata alternativa es un candidato que correspondería a Junts per Catalunya. Pero yo creo que ese es el escenario que vamos a vivir los próximos días. Vamos a ver si hay o no un candidato alternativo, pero yo creo que para mí dos reflexiones sobre todo esto. Es decir, hoy ya no es ayer, es decir, que en Cataluña hemos vivido situaciones de una intensidad política enorme y pretender que todo esto ha sido puramente un accidente y lo que tenemos que vivir ahora es la restitución del gobierno legítimo de la Generalitat previo a la aplicación del 155. Eso me parece que ya no es ver todo lo que ha pasado, que han sido unas elecciones, que ha sido la aplicación del 155, que es que hay gente en prisión, que ha habido una declaración de independencia y que, de hecho, esa imagen de que hoy ya no es ayer se puede ver en la misma mesa, porque Carme Forcadell, que era la presidenta de la mesa, ya ni se ha presentado de nuevo para ser presidenta. Pero si hoy ya no es ayer, debería empezar a ser mañana. Es decir, deberíamos poder empezar a mirar hacia el futuro.
Y mirar hacia el futuro en estos momentos pasa porque se inicie una legislatura donde podamos trabajar cada grupo por aquello que cree, pero también para desbloquear conjuntamente la situación que estamos viviendo. Y creo que eso los partidos que ahora mismo tienen en sus manos la mayoría gubernamental de Cataluña deberían reflexionar sobre ello. Es decir, que no creo que nos podamos permitir seguir en una situación de juegos de reinterpretación de reglamentos o juegos de expresión de bloqueo. ¿Piensas que ahora el independentismo está en esa posición? ¿Crees que hay una cierta conciencia de que el proceso tal y como estaba encaminado ya no puede ser? Porque, claro, podemos interpretar la salida de Forcadell como que ella da un paso atrás porque considera que va a tener que tomar actuaciones que son contrarias a la ley y le puede producir complicaciones. Sí, bueno, y porque ella misma dice una reflexión que es aplicable y extendible a otros dirigentes en estos momentos de Junts per Catalunya, en este caso. Te lo digo porque aquí en Madrid se manejan las dos tesis y cuando uno ve algunos editoriales de los periódicos lo que da la impresión es que el independentismo sigue adelante y que precisamente la salida, incluso pues el paso atrás de Artur Mas, además del calendario judicial, está relacionado con eso, que creen que se van a intensificar las posiciones en lugar de retraerse. Y hay un cierto debate sobre eso, tampoco sé si muy relevante, pero hay un cierto debate sobre eso. Yo creo que no. Es decir, que por eso decía que ya muchas cosas han pasado. Y creo que en esos momentos es que deberían ser claros. Si estamos discutiendo la composición de la mesa y después discutiremos la investidura, pero no están planteando esos partidos que tienen la responsabilidad de tener una iniciativa de conformación de gobierno en esos momentos, lo que nos están planteando son las líneas de la legislatura. Es decir, ¿qué es lo que deberíamos estar debatiendo ahora? Ahora, sobre la pregunta concreta que me haces tú, yo creo que hay todo un modelo que se ha agotado y eso es evidente, no solo para aquellos que no compartimos ese modelo, sino creo que es evidente claramente por parte de los dirigentes de los partidos independentistas. Por tanto, lo que estamos viviendo ahora es más un debate de restauración legitimista, de la legitimidad de Puigdemont, que no un proyecto de futuro. Nadie ha planteado nuevas hojas de ruta, nadie ha planteado nuevas fechas y yo creo que ahora mismo, es decir, una vez hayamos vivido estos momentos intensos, yo creo que se abre una legislatura donde debemos poder hablar de todo, absolutamente de todo, y plantear cuáles son las grandes líneas, por un lado, del desbloqueo de la situación, y por otro, las grandes líneas de una legislatura que es necesaria, porque llevamos demasiado tiempo en Cataluña con muchos temas aparcados, temas en relación a políticas sociales, a políticas económicas, a políticas contra la violencia machista, que no podemos permitirnos aparcar mucho tiempo más ya. Y entonces estamos ante un cambio de escenario, también hay un cambio de posiciones y así lo percibís vosotros. Esto supone, porque en el epicentro del debate ya sabes que se sitúa en torno a dónde va a estar Podemos, ¿vosotros apoyaríais un candidato de Esquerra Republicana? Un candidato de Esquerra Republicana para la mesa, para la investidura. Para la investidura. Para la presidencia. No, nosotros ya hemos planteado, planteamos... Hay cambio de escenarios. Si hay ese cambio de escenario al que tú te refieres, ¿no? Si la línea independentista, entiendo que tenéis la posición que habéis manifestado públicamente, pero si estamos ante un escenario nuevo... Sí, pero primero que ese escenario dudo que se dé, sinceramente, porque creo que en esos momentos Esquerra Republicana ha cedido completamente a la iniciativa de Junts per Catalunya en relación a la presidencia, y creo que esto de momento es así, y nosotros ya hemos dicho que no participaríamos de ningún... O sea, nosotros nuestra propuesta de gobierno era una propuesta de gobierno transversal, progresista, y que ayudará a desbloquear esta situación y además construyera un futuro de progreso para Cataluña. En esos momentos, la alianza de Esquerra Republicana y de la CUP con Junts per Catalunya es indudable, por tanto nosotros no participamos de esto. Respecto a qué es lo que ha ocurrido, porque hemos visto cómo la posición de Podemos ha quedado, vuestra posición de partidos, la confluencia de partidos, ha quedado en cierta manera desdibujada por esta gran batalla de bloques.
y eso ha tenido unas consecuencias electorales. ¿A qué lo atribuís exactamente? Porque, ¿cómo lo analizáis? Escuchamos a Pablo Iglesias precisamente ayer haciendo autocrítica de la situación del partido, este fin de semana, haciendo bastante autocrítica a los resultados del 21D. ¿Vosotros cuál es el análisis? ¿A qué atribuís este resultado? Bueno, nosotros hicimos una propuesta política en unas elecciones que fueron absolutamente inesperadas, es decir, que fueron convocadas por Mariano Rajoy, lo cual es absolutamente anómalo. Hicimos una propuesta política de superación de los bloques y de impugnación de lo que suponían los bloques por lo que suponían en incapacidad de avanzar hacia el futuro. Pero es cierto que yo creo que en términos de nuestro proyecto político, es decir, de poder explicar bien cuál era nuestra posición sobre el tema nacional, poder desarrollar bien todas nuestras propuestas políticas, hemos vivido nosotros como espacio Catalunya en Comú, por ejemplo, porque esto es una confluencia entre Catalunya en Comú Podem, nació el 8 de abril y hemos tenido mucho más tiempo dedicado, y era justo también que fuera así, mucho más tiempo dedicado a intentar hacer propuestas que solucionasen la situación intensa que estamos viviendo en Cataluña que a poder explicar nuestras propias propuestas. Y a veces eso que en tan poco tiempo no has podido hacer o no has hecho con la suficiente fuerza, difícilmente lo solucionas en 2 semanas de una campaña electoral. Yo creo, sinceramente, que a pesar de que los resultados son malos, y se tiene que reconocer así, la campaña, en la situación que la hicimos, es verdad que los resultados son los que son. Ahora lo que nos toca, en todo caso, es trabajar para el futuro. Es decir, vamos a una legislatura que yo creo que se va a dar legislatura, es decir, que no va a haber elecciones, y es una legislatura donde también creo que se da, ante la falta de proyectos que se están expresando en estos momentos, porque yo creo que se están expresando una falta de perspectiva de futuro por parte de aquellos que han gobernado Cataluña, y yo tengo la sensación que paradójicamente puede ser una legislatura bastante abierta. Una vez superemos esta fase inicial, que yo querría que fuera una fase inicial no marcada por situaciones de esto de intentar investiduras telemáticas, de intentar cosas que fuerzan de nuevo la situación, y que los partidos que efectivamente han ganado estas elecciones asumieran su responsabilidad en ese sentido. Hay alguna pregunta de los oyentes, dice Fiber, sí. Como miembro de la mesa, ¿cambiaría el reglamento del Parlamento para permitir votar a los presos? Bueno, yo es que creo que aquí hay un tema, que es que el informe de los letrados, aquí hay 2 temas. Un tema que es la resolutoria que tomó el juez en relación a la posibilidad de que Junqueras votase, que decía específicamente que la mesa del Parlamento debería buscar la forma de que se pudiera votar, y yo estoy de acuerdo en eso en la medida que hay un tema de derecho de la representación política. Es decir, hay unos dirigentes políticos que están en prisión que se pudieron presentar a elecciones. Por tanto, si pudieron presentarse a elecciones es para poder ejercer esa función de representación política, que salieron elegidos, y que hay un juez que ha dicho que se les debe dar la posibilidad de garantizar ese derecho. Y, de hecho, el informe de los letrados de ayer, que salió ayer, los letrados del Parlamento, que era muy taxativo en el caso de la investidura telemática, y sí que es cierto que decía que el reglamento del Parlamento difícilmente podía dar la posibilidad de ese voto, esa delegación del voto de los que estaban en la prisión, pero yo leyéndola me quedó más o menos claro que dejaba en manos de la propia mesa de edad la posibilidad de que se ejerciera ese voto. Y yo creo que ahí hay un derecho, que es un derecho de representación política y que se debe poder defender. Una reforma del reglamento para hacer esto, yo creo que tal como leí el informe de los letrados, ahí cabía una posibilidad de interpretación de la mesa. La situación. Sí. Pues Xavier Domènech, le agradecemos muchísimo, señor Domènech, como siempre, que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días y muchas gracias. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo,
Y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Bueno, pues yo destacaría estos dos aspectos de las palabras de Xavi Domènech. En primer lugar, cree que habrá legislatura, que habrá candidato, y cree que el candidato será de Junts per Catalunya, que da por hecho esta situación. Ahí sí que os puedo indicar que en los callejones oscuros de la corte madrileña, los nombres que se manejan, pero son diferentes. El Sartadi es una de las mujeres que veréis en las imágenes con frecuencia junto a Puigdemont. Es una persona de confianza, pero digamos que los expertos observan más posibilidades en torno a algún exconseller en la línea del gobierno legítimo, que se pueda mantener esa línea. Se habla de Jordi Turull, de Josep Rull, que fueron a la cárcel, son de Junts per Catalunya. Podría ser, Rull es más pragmático, podría dar una posición y podría ser los presidentes de la Generalitat, pero en esta suerte de escenificación política que se vive, de tensiones y de búsquedas de acuerdos para ver si finalmente no es Puigdemont o si Puigdemont puede terminar siendo investido de forma telemática, podría cambiar algo el escenario, pero no parece que la dirección vaya por ahí. Y antes de que pasemos a la agenda cafetera, no sé si querías decir alguna cosa. Sí, no, también habría que recordar lo que decía Junqueras aquí en la cafetera, que decía que aunque el presidente legítimo, ¿no?, para Esquerra Republicana era el que estuvo anteriormente a la aplicación de 155, él sí que, pues dijo que si no podía Puigdemont, lo lógico y lo que era de sentido común para él personalmente era que Junqueras pues tomase el relevo, pero en esto no sé cómo lo van a llevar entre las dos formaciones. Lo que sí que hemos visto es alguna información esta mañana que apuntaba en la dirección de que Esquerra buscaba un candidato de forma urgente. No sé muy bien interpretar esto porque no tengo datos, así que no quiero especular demasiado sobre eso, pero sí me ha parecido interesante la reflexión de Xavi Domènech, que daba por hecho que sería un candidato de Junts per Catalunya. Y bueno, Xavi Domènech, evidentemente por su posición, es conocedor de algunas de las conversaciones y además ha dicho que se había manifestado de forma más o menos pública, así que supongo que sigue con bastante más intensidad de lo que hacemos nosotros la información relacionada con todo esto. Pero bueno, por dar algunas claves y por adelantarnos un poco, que también nos sirve como forma singular de observar la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y hay una noticia que ha pasado completamente desapercibida en estos días, pero me gustaría que nos detuviéramos unos minutos porque están pasando cosas, están sucediendo cosas. ¿Sabéis que Francia ha anunciado que va a acercar a los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco? Hemos visto como PNV, Bildu, el Partido Socialista de Euskadi, Podemos, estaban aplaudiendo esa medida del Ministerio de Justicia francés. Claro, ¿os acordáis que aquí, no sé si fue Ogorca, ¿te acuerdas que nos había avanzado que habría movimientos hacia el verano? Se ha ido retrasando también la situación en Cataluña, ha puesto el foco en otro lugar y probablemente desde el gobierno han considerado inconveniente cualquier movimiento de presos, pero todo el mundo atribuye exclusivamente al gobierno francés este movimiento de presos, pero es muy difícil de creer que el gobierno francés, de forma totalmente unilateral, dé un paso en esta dirección en política antiterrorista. Algo se está moviendo.
Bueno, parece ser que para que tengamos con precisión la noticia, el gobierno francés habría decidido atender una serie de peticiones individuales de varios presos de ETA y va a iniciar en las próximas semanas su traslado a cárceles cercanas al País Vasco. Hemos escuchado pronunciarse al PNV. No vamos a profundizar mucho más en este asunto porque no tenemos más datos, pero sí conviene saber dónde colocar el foco cuando ocurren pequeñas cosas que pasan desapercibidas. Esto pasa mucho en televisión, cuando estáis viendo una imagen en la tele y, sin embargo, por debajo aparece un pequeño titular que se mueve. Sucede mucho en la CNN, que mientras te están dando información sobre el último escándalo sexual de algún político y de pronto ves bombardeos en Siria, ya te está dando alguna información sobre los próximos movimientos de la geopolítica internacional. Bueno, pues aquí pasa igual. Esta es una noticia que ha pasado con relativamente desapercibida en los medios. Pero hemos escuchado al PNV aplaudir el acercamiento de los presos en Francia. Y además el PNV ha intentado acotar esta decisión al gobierno francés exclusivamente. Sobre lo que se especula es precisamente no quieren interferencias para poder mantener una cierta coherencia en las negociaciones que se vive con el gobierno en torno al presupuesto, al gobierno central, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, movimiento de presos de ETA por parte del gobierno francés. Pongamos el foco de atención aquí, no dejemos que pase desapercibida la noticia. Algo se está moviendo en esto y el gobierno vasco ayer aplaudiendo ese acercamiento. Según la información de la que disponemos desde el gobierno vasco, es algo independiente. El gobierno francés ha venido manifestando su intención de incorporar algunos cambios en la política penitenciaria. Concretamente la modificación de la calificación de EPES de momento a 7 presos y también un proceso de acercamiento que por la información de que disponemos será progresivo, será gradual, será individualizado y en un primer momento afectará a presos cuya condena esté próxima a su finalización. No diréis que no se sale bien informado después de escuchar la cafetera. Esto en lo que a la agenda setting se refiere. Pero además de la agenda setting, que son temas también importantes, relevantes, y que además nos demandáis que tengan mucha presencia en el programa, porque hay un debate siempre con ¿qué debe tener más presencia? La agenda setting, la agenda paralela y la agenda de la cafetera. Pero hacemos un viaje global por la información. Los aspectos más comentados, ya sales informado escuchándolo y además sales sabiendo más o menos por dónde van de verdad las cosas. Y luego está la agenda de la cafetera, que son aquellas otras noticias que no salen en las portadas de los periódicos, que pasan desapercibidas, pero sobre las que vosotros queréis que se ponga atención. Por eso hacemos esa distinción. Frente a la agenda setting se encuentra la otra agenda, la del nido del águila del bosque de Sherwood, la agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y dentro de esa agenda cafetera hay numerosos oyentes que dejan sus mensajes, sus notas de voz en el WhatsApp del programa. Sabéis que este es un programa, un espacio que pretende ser especialmente participativo e incorporar la voz de los analistas entre la audiencia. Juan Rodríguez Vita. A mí lo que más me parece increíble es que
que cuando les comento a mis compañeros alemanes que el nombre del presidente del gobierno aparece en una lista de pagos en negro, todos se quedan, pero ¿y todavía está de presidente? Es que eso es lo más increíble. O sea, nuestro presidente está en una lista como aquellos que han recibido dinero negro. Y ahí sigue. Y nadie le quiere echar. Es increíble. Una cierta laxitud en la manera en la que entendemos la política en este país, porque es verdad que eso sería un escándalo, Juan, vamos, tú lo sabes bien, de consideraciones monumentales, en fin, de una extraordinaria importancia en cualquier otro país del mundo. Sería un verdadero escándalo. Javier, Estocolmo, sobre la reforma constitucional, la gran oportunidad de participación que podría suponer para los ciudadanos si se planteasen estos términos. En relación a la reforma constitucional, en el supuesto que se haga, ¿quién la va a hacer y cómo se va a hacer? Una reforma sería la perfecta oportunidad de oro para reformar el carácter oscuro de nuestra democracia. Vayamos punto por punto a ver qué es lo que dejamos, qué es lo que necesitamos actualizar, qué es lo que proponemos en su lugar. Abramos una campaña informativa, que esto es importante, que la gente vote, que opine, que veamos los niveles de dotación de cada elemento, que se reúnan los expertos, propongamos con datos, lancemos una plataforma de una vez sólida de participación ciudadana y hagamos una campaña que nos haga ser la envidia de Europa democráticamente. Pero fíjate, Javier, que esto, siendo muy deseable, es muy improbable, porque estamos en un país en el que todo se vive con muchísima tensión, donde además el Parlamento está muy, muy fraccionado en este momento, con lo cual requeriría de conversaciones y de una convicción de Estado por parte de todos los actores políticos que en este momento no parece probable, pero sería, como dices, efectivamente muy deseable que esta fuera la gran oportunidad de participación de los ciudadanos para decidir cómo quieren que sea su Constitución, qué tiene que proteger, qué tiene que defender. Al final la Constitución es el elemento fundamental sobre el que se desarrollan todas las leyes, todas las demás leyes. Es decir, que probablemente estamos ante un momento constituyente que requiere de una Constitución completamente nueva, o estamos ante una reforma pequeña de la Constitución. Hay quien dice cosmética, hay otros que dicen no, sería suficiente, relevante, se puede adaptar, no hace falta tirarlo todo, lo que hemos conseguido hasta el momento. Bueno, es un debate que está, pero como dices, en efecto sería una gran oportunidad de participación ciudadana y de hacer que la gente se sintiese implicada con la vida pública, con la vida política, pero es que no todos en la política desean eso. No todos quieren ese alto grado de ciudadanía involucrada, ¿no? Filosofía perdida. Buenos días, Resistencia. Así que tanto miedo a que el PSOE y Podemos pactasen porque iba a ser el abrazo del oso en el que Podemos fagocitaría al Partido Socialista y finalmente ha sido el pacto Ciudadanos-PP y la incondicionalidad, aun a pesar de la corrupción y de todo lo que dijeron que no harían presidente a Rajoy, lo que va a hacer que Ciudadanos suba. Ciertamente no sé si atribuirlo al masoquismo, a los prejuicios o a una estrategia en la que la banca sabe usar su hegemonía para convencer del voto a mucha más gente de la que nos gustaría. Tened buena semana. Un abrazo. Bueno, esto es La Cafetera, esta es la agenda de La Cafetera y además hay algunas noticias que vosotros estáis enviando a lo largo del programa que está recogiendo María para configurar esta suerte de portada del bosque de Sherwood, así que está ahí observando desde el nido del águila. Es que lo bautizó así el otro día, me gustó mucho Pachi Freites cuando entró y dijo si esto es el bosque de Sherwood, si aquello es el bosque de Sherwood, esto debe ser el nido del águila. Y lo dijo con esa voz tan profunda que tiene, tan maravillosa. Así que me gustó mucho el bautismo. Vamos a poner un cartelito en la puerta: nido del águila en el bosque de Sherwood, allí donde nos hemos subido para otear. Y oteando, María, ha llegado a algunas noticias de las que nos estáis pidiendo. Sí, de hecho empezamos con un tuit de la ONG Proactiva que informaba este lunes, ayer, decía: zarpamos, misión 39 ya navega rumbo a la zona de rescate, porque cada vida cuenta, no descansaremos, no nos rendiremos mientras haya personas jugándose la vida en el mar huyendo del infierno. Y decían que el infierno era Libia. Que por cierto ha habido una información en la de Lanzarote a la que hacíamos alusión antes, ¿no? Una patera encallada. 7 personas han fallecido ayer.
Sí, de hecho, no es la única información, como ya veremos en esta agenda, desgraciadamente, pero la patera que encalló este lunes en el litoral de Costa Teguise, en Lanzarote, con unas 27 personas a bordo, 7 de las cuales, como decimos, han perdido la vida, había salido de Marruecos el sábado pasado, según dicen los primeros testimonios recabados por la Guardia Civil entre sus ocupantes. Además, hemos sabido que se ha detenido a uno de los presuntos organizadores de la patera y será puesto a disposición del juzgado de guardia en Arrecife por delitos de homicidio por imprudencia y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, decían, favoreciendo la inmigración ilegal. Que luego en la suerte de informaciones hay algunas otras, que ahora hablaremos de refugiados, hay algunas cosas interesantes, pero déjame que haga un paréntesis porque también hay una noticia que se ha publicado sobre Getafe. Tiene importancia, es pionera en cobrar un impuesto a la Iglesia por actividades no religiosas. Esto, como tú has vivido muchos años en Getafe, digo, esto es... Pero además, lo que tiene trascendencia, ¿no?, que es lo que destacaban, es que se sembraría un precedente, ¿no?, porque se ha convertido en la primera administración de España en reclamar el cobro de un impuesto a la Iglesia Católica con el respaldo de la justicia. Y es que no solamente está ratificado por la justicia, sino que además puede sembrar un precedente. El Gobierno regional de Getafe informaba este lunes en un comunicado de que decían: por primera vez un juzgado español ha dado la razón a la Administración en el cobro del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras a la Iglesia Católica. Se refiere así el consistorio a las obras de ampliación de un salón de actos en la localidad, por las que la justicia obliga a la entidad religiosa a pagar 23.730,41 euros al tratarse de actividades comunes y no religiosas, según han indicado fuentes municipales. Así que quizás siempre un precedente e incluso a lo mejor se pueda contagiar también a otras ciudades, a otras comunidades, ¿no? Sí, porque además es que en este concierto que hay entre la Iglesia Católica y el Gobierno español, claro, llama mucho, profundamente la atención que sirve como máscara para ocultar un montón de actividades que algunas de las cuales no están precisamente relacionadas con lo religioso y generan materia económica y por lo tanto los ayuntamientos están empezando a solicitar impuestos por estas actividades no directamente relacionadas con la otra actividad que es verdad que les protege el hecho de tener el acuerdo con y las donaciones también que reciben, ¿no? Que por cierto, pero bueno, hablaremos un día de esto porque sí que es interesante, sí. Y también sería interesante conocer en profundidad en qué consiste el acuerdo con la Santa Sede, qué privilegios, qué beneficios y de dónde nace y en qué contexto histórico se crea, por qué sucede y gracias a eso qué privilegios les otorga, ¿no? Y qué partidos también están dispuestos a hacer este tipo de cambios, ¿no? Bueno, pero también hay algunas noticias que nos estáis haciendo llegar. Nos enviaba Hardy Useful una información dramática. Las Naciones Unidas están confirmando los peores augurios. Hay refugiados ya que están muriendo de frío en Europa, lo ha dicho la portavoz de ACNUR, ha detallado, tienen contabilizados por lo menos 5 fallecimientos a causa de las bajas temperaturas, pero es que además en Moria, en la isla griega de Lesbos, estos días está Ibai Arvide y está relatando la situación del principal campo de refugiados de Lesbos y algunas imágenes son verdaderamente dramáticas. Bueno, el hilo de hecho lo podéis leer en su cuenta de Twitter. De hecho, hace 2 horas ha publicado "Está lloviendo en Lesbos". Ahora imagina todo esto que contamos ayer con lluvia. Y es que ayer, lunes, explicaban, decía, hacía más de un año que no íbamos por allí, al campo de refugiados de Moria, y la situación ha cambiado mucho, ha empeorado. Moria tiene capacidad de albergar a 3.500 personas y ahora hay 6.000. Dentro, las condiciones de hacinamiento son tan duras que mucha gente prefiere vivir en el olivar de fuera, en tiendas cubiertas con plásticos. Dice además que hacía tiempo que no veían una situación tan dura en Grecia. Dice concretamente, desde que desalojaron el campo de refugiados en Idomeni, la cantidad de niños y niñas, además, juegan rodeados de basura y barro, que recuerda mucho también a la situación de campo de refugiados en Idomeni. Además, dice, la prioridad de la Unión Europea es no garantizar su bienestar, sino impedir que viajen al continente, y también por esto pues nos encontramos con imágenes como las que vemos en el hilo de Twitter de Ibai Arvide, que son, la verdad, que desoladoras. Por cierto, le hemos pedido a Ibai Arvide que nos eche una mano porque queremos desplazarnos a Grecia, si alguien tiene alguna sugerencia, alguna idea, pero tenemos previsto también hacer una escapada a Grecia para poder seguir esta ruta de los refugiados, porque nos parece que es el gran drama de la Unión Europea, el gran drama de la sociedad moderna, ver cómo se está mirando para otro lado en una situación verdaderamente terrible, dejando a su suerte a miles de personas y
despertándonos con informaciones como la que nos referíamos. Naciones Unidas ya ha confirmado que hay refugiados que están muriendo de frío en Europa ante la desidia de las autoridades. Hay una pediatra cooperante en el campo de Lesbos que asegura que no existe la básica dignidad humana. Es una auténtica vergüenza. Bueno, pues le hemos pedido ayuda a Ibai Arvide, que siempre es tan majo, siempre tan dispuesto y siempre tan generoso, para que nos ayude a observar sobre qué población podríamos trabajar, cuántos días necesitaríamos y qué es lo que podríamos hacer para aproximar a los oyentes, para desplazarnos allí de la mano de los oyentes, para poner la mirada directamente en el lugar donde nadie está mirando, donde se mira de forma casi por cuentagotas, y podernos trasladar allí con los oyentes. Bueno, esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotros, que no nos vamos todavía. Tenemos unos minutos un poco más para hablar de la vida, de las cosas, en fin. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Sí, porque es la gran égira de miles de personas que están atravesando medio planeta, muchos de ellos a pie, con familias, con niños de la mano, en busca de una oportunidad, en algunos casos huyendo de situaciones verdaderamente dramáticas, guerras, familiares muertos, asesinados, y echan a andar, van atravesando países, fronteras. Será probablemente la égira de la que hablarán durante generaciones sus descendientes, de aquel viaje que hicieron nuestros abuelos con esa maletita en la mano, en un mundo en el que ya existen imágenes para ser recordadas años después. Así que ya no va a pasar desapercibida la desidia de una buena parte de la ciudadanía europea. Ya no cabe el espacio de nadie lo va a contar, nadie va a decir lo miserables que fuimos permitiendo que esto ocurriera, porque no solamente va a permanecer en la conciencia colectiva, es que va a quedar retratado gracias a teléfonos móviles, imágenes que van enviando. Si veis la imagen de los refugiados, que apenas tienen una maleta, pero tienen un teléfono para avisar de cuándo han conseguido atravesar una frontera, y les veis haciendo fotografías, esas imágenes, manteniendo en la conciencia colectiva ya para el resto de la historia la desvergüenza que estamos cometiendo en esta Europa que tanto presume de generosa, solidaria y desarrollada, y no es capaz de acoger ni siquiera una pequeña muestra de refugiados, a diferencia de lo que está ocurriendo en una buena parte de los países islámicos a los que tanto se les acusa de tantas cosas terribles, y luego acogen por millones en campos de refugiados y dan unas mínimas condiciones de dignidad a aquella gente que está buscando una oportunidad. Así que, bueno, nos parece que es una gran historia que debe ser contada, que debe ser denunciada, y por eso le hemos pedido ayuda a Ibai Arvide. Y cualquier sugerencia que tengáis, obviamente entraremos en contacto también con algunas de las grandes organizaciones que están trabajando en la zona, porque te permite también moverte con una cierta comodidad por los campos, entrar y salir, y algunas otras pequeñas organizaciones que están trabajando de forma más minuciosa sobre el terreno. Así que cualquier idea que tengáis os pedimos que nos ayudéis. Sobre todo también para hacer ver a aquellos políticos, aquellos gobiernos que cuando una de sus zonas se quiere independizar están en contra de las fronteras, pero sin embargo cuando se trata de salvar vidas pues no lo son tanto. Bueno, pues intentar que a través de estas informaciones, a través de los testimonios que, por ejemplo, Ibai Arvide nos ofrece en Twitter, intentemos concienciar las conciencias de estas personas y que defiendan de verdad eliminar las fronteras y acabar también con lo absurdo que es tener una frontera y no salvar las vidas de personas y tenerlas hacinadas en unas condiciones infrahumanas. Sí, porque además, mira, ahora Levántate y Piensa nos dice, sí, por favor, volver a traer a Ibai Arvide para hablar con él, y precisamente nos decía Ibai que estaba camino del aeropuerto para ir a Lesbos, que va a estar toda esta semana entre Lesbos y Chios, la isla cercana a Turquía,
porque la situación de los refugiados en las islas ha empeorado muchísimo durante estos últimos meses. Nos decía Ibai, los campos están completamente desbordados, con su capacidad rebasada, con la infraestructura pésima, vuelve a haber asentamientos de tiendas de campaña con miles de personas, y por si fuera poco empieza lo más duro del invierno. Y además, por eso digo, tan generoso, siempre tan cariñoso, Ibai nos decía: oye, si os parece interesante y os apetece, estoy a vuestra disposición a cualquier hora, a cualquier día, para que conectemos y escuchemos esa realidad desde aquí, desde el terreno. Pues te lo agradecemos muchísimo, Ibai. Hablaremos en estos días, ya se lo hemos trasladado, porque cada vez que alguien pone los ojos en primera persona en algún lugar, está poniendo los ojos también de los oyentes de la cafetera, de la Resistencia, en ese mismo sitio. Así que nos gusta mucho sabernos acompañados aquí en el Nido del Águila del Bosque de Serú. ¿Te gusta el nombre o no te gusta el nombre? ¿Cuál? El Nido del Águila. Es un poco pretencioso. A mí me gustó, lo bautizó Pachi, me pareció muy bonito. Y dije, está muy bien porque es como muy icónico, encima de algún gran árbol en Sherwood, o entre unas rocas en alguna montaña, así como en un acantilado, y entonces ahí están todos los... Pero lo bueno también de la radio es que al final tú te imaginas el escenario, ¿no? Como quieres. De hecho, recordaba cuando fuimos a ver la obra de Mario Benedetti, y entonces luego estuvimos en el coloquio, vinieron a verlo, pues creo que era un grupo de teatro de la ONCE, y entonces una de ellas decía, dice lo bonito... Ah, dices la de Sergio Pérez Mencheta. Sí, decía, a mí no me... Una de esas personas del grupo de teatro decía, no, a mí no me ha hecho falta evidentemente un antifaz, dice, pero lo bonito también de la radio es eso, que al final todo el mundo se imagina el escenario que quiere sin necesidad de mirar o de ver algo. Mira, dicen por aquí, es un poco nazi esto, que así se llamaba el refugio de Hitler en los Alpes, pero bueno, eso era el de los Alpes. Luego está el hombre del castillo, que era el de la película de Man in the High Castle, que estaba muy bien. Pero, bueno, pues a lo mejor puede ser iba a decir el nido del buitre, pero me sonaba un poco rancio. Puede ser el nido de la gallinacia, el nido del colibrí. El nido del colibrí. Lo que pasa es que suena un poquitín así. Si yo fuera de OK Diario le iba a sacar partido a esta coña. Pero, bueno, no sé. Es de Philip K. Dick, claro, efectivamente. O sea que también podemos elegir. Pero en todo caso, claro, Cabaña en el árbol suena un poco más... Además se parece un poco a esto, porque como esto es una guardilla así como en un último piso, el techo está guardillado, es de madera entero, con lo cual da un poco una imagen de una casa de madera. Un poco esa estética. Bueno, aquí donde estamos no mires al techo, este es de metal. Marich, no me pasas una. Este es de metal. Que por cierto, en una masía del Matarraña. Están saliendo bollos en el techo. ¿Qué está pasando? Es verdad. ¿Será por el cambio de temperaturas? ¿O que alguien ha pisado el techo? Sí, es que esto es ¿Te imaginas que nos están escuchando desde el tejado? Pues harían tontería, porque que pidieran entrar sería más fácil y hace menos frío. Pero mira, se ha hecho ahí un bollo increíble. Como llueva y empieza a caer agua en el... Qué divertido, ¿no? En la cabaña de Sherwood la vamos a liar. La cafetera hace aguas. El nido del mirlo, el nido del quebrantahuesos, gorrión, urbanita, pequeño, sin miedo. No lo sé... Dice, pobres buitres siempre tan despreciados. Oye, perdona, a mí me parecen maravillosos. Bueno, vamos a ver, primero son carroñeros. Pero no fuiste a ver a los buitres de al lado de mi pueblo. Yo tampoco he ido, no pasa nada. A mí es que me da mucho respeto. Los buitres no los tendría de amigos. O sea, porque en Valderrobres hay un comedero de buitres abierto al público. Y entonces tú vas allí... y hay una caseta en la que te metes y entonces un señor entra con una carretilla y bajan del cielo decenas de buitres y como pollos a por pitas, margaritas, se lanzan como locos a por los trozos de carne. Y entonces es bastante espectacular. Hay muchos reportajes, los podéis buscar en YouTube, hay muchos reportajes. Y este verano intenté ir y le puse un mensaje a la Mary y le dije, oye, ¿tú sabes si en Valderrobles está abierto esto? Me dijo, sé que hay una cosa, pero lo que pasa es que me han dicho que en Más de las Matas hay un señor que hace de esto de una forma no tan organizada, en medio del campo, y a mí eso sí me parecía muy sugerente, en medio del campo. Y además me pilla cerca, porque hay que ir muy, 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 muy pronto, y Valderrobles está como a 1 hora y pico de Castellote, ¿no? Sí, yo creo que está no llega a 2 horas. Igual no me pilla muy bien. Este fin de semana, por cierto, voy a ir. Sí, hombre, si te pilla bien. Ahora hay pico y tengo que estar allá a las... ¿Pero qué quieres, que madrugue como entre semana? A ver, yo para ir a ver buitres no lo haría, pero porque soy un planazo. Pero tú no una eres... caguetas, pero... Voy a dar miedo, estás metida en una caseta. Que no me gustan, no me gustan. No.
hay animales a los que prefiero tener lejos. ¿Sabes que había una prueba en los indios? Iba a decir los indios Tomahawk, pero no, el Tomahawk era lo que lanzaban. Pero había una prueba en los indios americanos, yo lo vi en una película, que consistía en que cuando ya tenías que pasar de niño a hombre, tenías que quitarle una pluma a un águila. Y para eso tenías que esconderte, es lo que hacían, había otras prácticas, cazarla, tal, no sé qué, pero eso es imposible porque están por el aire, van a toda velocidad. Y entonces los indios lo que hacían era esconderse, se llenaban de excrementos el cuerpo de águila, se escondían en el nido durante horas y horas esperando a que llegase el águila, y cuando el águila se posaba, ¡zas!, salían ya, le mordía, le agarraba de las patas, porque claro, imagínate un picotazo de águila cuando le estás intentando quitar una Yo pluma. les dejo su espacio vital y yo tengo el mío. Pero reconoce que la imagen es bonita. Ese niño agarrando de las patas al águila. Sí, pobre águila, ya lo sé, pero que es una iniciación étnica, es étnica. No digo que haya que hacerlo aquí en Malasaña. Digo que es una cuestión étnica de los viejos sabios de la tribu. Y entonces el niño le agarraba de las patas para que el águila no pudiera picotearle ni arañarle, porque tiene unas uñas, unas garras bien poderosas. Y entonces con la boca le quitaba una de las plumas de la cola y se salía zumbando, claro, porque si no el águila Sí, no sé qué película lo vi, pero era bastante bonita. Por cierto, ¿qué película tenemos para este viernes? Inside Job. Inside Job, amigos cafeteros. Uh-huh. Sí. Hay algún mensaje que ya ha llegado, ¿no? De Inside Job. Había uno, sí. Bueno, pues entonces, a ver qué opinión nos merece a vosotras. Enviadnos, por favor, a nosotras nos ha gustado. Lo que pasa es que es verdad que es una película, bueno, como está basada en la crisis. Yo la vi el hace audio tiempo, que tenemos de la persona que nos lo ha enviado decía que era un poco denso, ¿no? Pero no digas eso porque ya no va a querer verla nadie. Ahora la habéis elegido soberanamente en la audiencia, ahora hay que verla. Sí, hay que verla. Porque además luego nos pasa una cosa, proponemos pelis. Yo, a ver, voy a contar la filosofía de este asunto porque no estoy enfadado porque quiero en la misma proporción que se me quiere. Solo estoy un poco rencoroso. Pero es verdad que nos pasa una cosa. Proponemos películas y la gente vota la que conoce o la que ha visto. Y entonces no le da la oportunidad a películas nuevas. Y es como Inside Job suena estupendamente y como todos la hemos visto, pues es como, sí, esta que es vamos a comentarla. Está bien porque es un ejercicio también colectivo para ser comentado. Pero no se trata de que no la veáis, se trata de tener una película para ver. Así que tratad de elegir películas que no hayáis visto siempre, que os llamen la atención, mirad a ver el tráiler, porque... Bueno, hay algunas que hemos ido descartando que son muy buenas, que tienen muy buena pinta, que podríamos recuperar. De hecho, en la nueva página web, a ver si algún día sale esa cosa, en la página web nueva deberíamos hacer una sección donde queden las votadas y las descartadas. Uh-huh. Y que la gente pueda decir, pues mira, como videoforum es interesante. Bueno, y también seguimos teniendo recopilados todos los libros que nos habéis recomendado, todas las recomendaciones culturales que también tenemos. Tenemos muchas cosas, muchas cosas. Por cierto, una cosa que sugerían y que me ha gustado mucho como sugerencia es la posibilidad de hacer un libroforum. Proponer un libro, dar más tiempo, porque la gente ya anda muy ocupada y los libros requieren de una dedicación. Como en el cole. Y comentarlo, pues a lo mejor uno al mes, hacer un comentario sobre el libro, que pueda venir incluso a lo mejor el autor o alguien que nos pueda... Que ahí sí que hay que votar, no por los que tanto nos hemos leído, sino por los que tenemos que descubrir, ¿no? Claro, pero ya me parece un ejercicio que requiere mucha dedicación, muchísima dedicación. Me gusta, la idea me parece muy bonita, pero bueno, tenemos muchos... La gente está muy preocupada por el tejado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí. Porque por lo del bollo. Carmen dice que el techo necesita una mano de pintura. Voy a bajar el volumen. Se están escuchando voces a nuestro alrededor. Vienen a por nosotros, Merich. Hay voces, ¿verdad? ¿Te imaginas que están arriba? No, encima nuestro no, porque ¿Te imaginas que era justo se cayó una persona? Alguien se ha subido ahí y lo ha aplastado. Han aplastado nuestro techo de chapa. Hay que poner orden. No, pero hay que poner un cartel. Hay que subirse al tejado cuando deje de llover. No es broma. Hay que sacar la escalera y poner un cartel de no pisar, porque es que cualquier día va a caer alguien sentado encima de la mesa mientras estamos haciendo el programa aquí en la Casa de Madera. Hombre, sería divertido. Amigos, lo que no sería divertido luego se arreglar el tejado. Amigos invasores, ¿no? Bueno, tengo unas goteras, dicen las tejas. No. Si yo tengo... Ahora, lo que pasa es que en esta parte no, porque es de chapa, pero en la parte de dentro de las tejas y han venido... tejadores, gente que arregla tejas, de todas las nacionalidades, procedencias y preparación técnica, y nadie ha conseguido resolverlo. Y todos decían que sí, que ellos lo habían resuelto en todas partes, y aquí siguen saliendo unas, cada vez que llueve salen unas goteras, que esto parece la inundación de Noé. Así que nada. Bueno, que nos vamos. ¿Qué ha pasado? Nada, que la gente envía GIFs y me hace gracia. Soy fan de los GIFs. Nada, pues mañana miércoles...
Y ¿Tenemos bueno, algún acto cultural esta semana? Bueno, tenemos una conferencia, la que organizaba Nacho Corredor, que pinta bastante interesante. Y que nos vamos ya, ¿qué hora es? son las 9:54. 9:54, nos tenemos que ir. ¿Pero tenemos algún acto cultural? No. ¿No hay teatro? No. ¿No hay nada? ¿No hay ningún concierto? ¿No hay nada de música? Te dije que estuve en el concierto de Dudamel. ¿Lo conté ayer? Creo que no lo contaste. O me repito las historias. Bueno, pues nos vamos. Ya no sé qué he dicho, ni que nada. Me llamó mi amiga Pilar Velasco y me dijo, oye, Fer, tengo... Que además fue muy bonito porque tenía 2 entradas para Dudamel. Es un director venezolano de orquesta, está en la Filarmónica de Los Ángeles. Y entonces resulta que Dudamel se ha convertido en una auténtica personalidad, que en esto sí que es una reflexión interesante que me gustaría haceros. A ver qué os parece a vosotros, a ver qué le parece a la audiencia. Y es verdad, porque dicen, María, ¿es que tienes prisa o algo? ¿Que te quieres marchar ya? Estoy un poco preocupada por el tejado. El capítulo, pero si no está lloviendo. Cuando llueva comprobaremos. Ya, pero escucho voces. No, pero no estarán fuera, digo yo. Bueno, ahora nos... Se escuchan cerca, Se escuchan cerca, vienen a por nosotros, Merich. ¿Te imaginas que ahora hay una intervención? Ahora bajan unos ninja. ¿Te imaginas que ahora pasa algo y se escucha ahí en directo todo el planeta escuchando nuestro final? Os aplicamos el 155. Oye, que es verdad que hay voces. Yo creo que están arriba, porque están dando golpes en el tejado. Igual nos están llamando. Sí. Bueno, pues vamos a tener que interrumpir. O estoy por salir con el micrófono, porque casi me parece más. Porque hay alguien que está subido en el tejado. Pero bueno, esto qué broma es, que se va a hundir en serio. Voy a tener que asomar. Vamos a tener... No sé, si llegase el cable salía con el micrófono, porque esto es un momento muy así, muy de esto. Bueno, pues ya contaré lo de Dudamel, que estuvo muy bien, mañana lo cuento, muy interesante. Pero es verdad, hay alguien subido en el tejado, vamos a comprobar qué es lo que está pasando. Esto es lo que tiene una emisión clandestina. Suceden cosas, pasan cosas mientras estamos... Fer, Dudamel, claro, es el director de orquesta que inspiró la serie de televisión Mozart in the Jungle, que además esta es muy bonita, es una serie que os recomiendo de verdad, porque este verano que estaba yo así un poco mustio, un poco pocho, y me llamó Olga Rodríguez y me dijo, mira, pues en estos días que estás así, que necesitas una serie optimista, tienes que ver Mozart in the Jungle, porque es una serie de ficción muy bonita, muy tierna, muy sana, muy blanca, sin mucha complicación. Y entonces es la historia de un director de orquesta y un poco las relaciones entre todos las personas, los intérpretes de los otros instrumentos, como una gran orquesta, una gran filarmónica de estas de música clásica. Y entonces está inspirada en Dudamel, que es un tipo muy singular, es un director de orquesta venezolano, ahora dirige la Filarmónica de Los Ángeles, creo, y es como muy... tiene una química muy especial, se mueve de una manera, lleva así como el pelo muy largo, es muy divertido y está haciendo siempre muchas cosas con barrios pobres, es un tipo muy interesante. Y entonces había un concierto en el Teatro Real, no quedaba una sola entrada, pero resulta que a Pilar Velasco le habían hecho llegar 2 entradas, y entonces me dijo, oye Fer, ¿te apetece venirte? Y nos fuimos allí y me encontré a Gabilondo, estaba allí Iñaki Gabilondo con su hermano, que me dijo, estoy de paso por Madrid estos días y precisamente estaba mi hermano y no se ha venido Lola, su mujer, al concierto, y entonces mi hermano se ha venido conmigo. Y estuvimos allí tomando un vino con él y fue maravilloso. Y mira, me dicen, la temporada 4 de Mozart in the Jungle empieza en Estados Unidos el 16 de febrero. Pues Andrea, es una... vamos, supongo que si lo sabes porque la has visto, supongo que la sigues, porque es una serie maravillosa. A mí me gustó muchísimo. Y verla en persona, que yo no le había visto, pero había una reflexión que os decía que sí que me gustaría hacer, porque lo comentaba con... Se están subiendo al tejado, en serio. O sea, como digamos un paso hay que salir porque es que esto se hunde, no es una broma, hay que colocar un cartel de prohibido pisar. Y bueno, pues que una cosa que me llama la atención es, Dudamel es un gran director de orquesta, técnicamente es muy bueno y además es icónicamente un personaje muy singular, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene para haberse convertido en una personalidad mundial frente a otros directores de orquesta que son igualmente técnicamente muy buenos, pero son totalmente desconocidos? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es el mecanismo que activan algunas personas que les convierte de pronto en personalidades muy transversales? De Dudamel se conoce cuáles son sus parejas, cómo es su vida, las cosas que hace con los niños de no sé qué. Cada vez que va a un concierto, estaba el Teatro Real, no cabía una sola persona. Y fue una experiencia súper interesante, muy llamativa. Así que, ¿por qué pasará eso? Porque tocas ciertas teclas, ¿no? Puede ser.
Bueno, en la cafetera nos preguntamos cosas y también nos marchamos. Vamos a tomar medidas. Vamos a gestionar aquí a ver qué es lo que está pasando, porque estamos sufriendo una invasión a tiempo real. Es que me da pena cortar por si pasa algo, porque en cualquier momento va a caer un ciudadano a nuestro lado. Bueno, si pasa algo interesante podemos hacer un periscope. Desde el cielo. Va a caer, pues ha elegido un mal día para caer porque hay toda una mesa de cristal debajo. O sea, el porrazo puede ser monumental. El ordenador sale volando y los micrófonos disparados contra las ventanas y las paredes. Así que esto va a ser... Bueno, dice Nacho Escursel que queremos un late night en Radio Cable, cervezas y porros una vez a la semana. Pues mira, un proyecto que tenemos, Nacho, para preparar los programas del viernes, se me ha ocurrido una idea que es maravillosa y además se lo he propuesto también. Sabéis que estuvimos el otro día con una compañía de teatro que interpretaban la obra de teatro Pedro y el Capitán, que es una obra de Mario Benedetti que va de una sesión de tortura. Es durísima, una obra durísima, pero son solamente 2 actores en escena. Y cuando terminamos les dije, oye, ¿por qué no venís a interpretar La Casa? Juntamos a un grupo de 10 o 15 personas, no muchas porque no cabemos, o sea, realmente esto es un apartamento muy pequeñito. Pero imaginaos qué magia. Y entonces les dije, sería muy bonito retransmitirlo por Periscope. O sea, ponemos unas copas de vino, ambiente agradable, chimenea encendida, gente... Y hacéis la obra aquí. Y traemos a gente, como la obra es muy intensa, es muy... traemos pues algún político, a algún periodista, a alguien que haya sido víctima de torturas. Por ejemplo, ¿sabéis que Paco Lobatón fue torturado por Billy el Niño? Y alguien que pueda ver la obra y que después recogemos unas impresiones y las escuchamos en el programa al día siguiente. Pero todo esto lo podemos hasta retransmitir por poner un periscope y hacer una cosa así como curiosa, compartida y puede ser una cosa muy interesante, muy divertida para vivir, también así en un pequeño entorno. Bueno, a ellos les encantó la idea. De hecho, hemos quedado esta semana para hablar y para ver qué cosas se nos ocurrían. Cosa que le dije también a Ana Turpin, porque en su compañía de teatro hicieron una que me encantó, Las Princesas del Pacífico, y ahora estrenan una nueva. Y también le dije, son 2 actrices, 3 sobre el escenario, pues también cabríamos perfectamente si elegimos una esquinita y hacemos una representación así para un pequeño grupo, no cabe gente, o sea, lo único que podemos es socializarlo a través de las redes sociales, pero puede ser una experiencia bonita, ¿no? Sí. Y así aprovechamos y es una especie de cervezas y porros, pero sin porros para que no entre la Guardia Civil. Sí, porque yo creo que ya va a entrar hoy. Porque están a punto de acceder por el techo. Bueno, estamos como en la nave de Matrix en este momento, por las profundidades, y una especie de calamar gigante está abriendo el tejado de la cafetera. O sea que en cualquier momento se va a colar alguien por ese agujero. Vamos a salir a ver qué es lo que está ocurriendo, a ver si tenemos que convocar a la resistencia y pedir ayuda a través de las redes sociales. Dice Rodrigo, va a caer del tejado uno de Ciudadanos. Bueno, vamos a ver quién es exactamente. Mañana más. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía y por hacer posible este proyecto. Muchísimas gracias de verdad a los mecenas. Quienes estaban pensando en hacerse mecenas y no se han hecho todavía, que no esperen, que tenemos muchos proyectos para sacar adelante. Queremos ir que los cafeteros hacemos cosas. Queremos ir también a la ruta de los refugiados, a Grecia. Así que, en fin, toda ayuda es bien recibida. Nos vamos. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, Mary. Adiós a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. That speaks better word, better louder than the lies that I have heard. The Spirit leads and the Spirit sings. Let me keep it step with every thundering beat. Your mercies new every
pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free.